Buenos días, Humash para el día martes, Parashat Mishpatim. Hoy la Torah habla de varios temas, pero quizás el centro de atención son algo que se llama los 4 guardianes. En la Torah habla de 4 diferentes maneras que uno puede custodiar o guardar o tener en su posesión la propiedad de otra persona. Y de acuerdo a cuál de los 4 es, entonces es la responsabilidad de la persona sobre este artículo si algo pasa. Hay otros temas también. Empieza realmente hablando de la compensación que hay que dar en el caso de que el animal de uno hace daño en un campo ajeno. Y eso es lo que dice primero. Ki yaver ish sadeh cherem v'shilach et bi'iro uvi'er b'sdeh acher meitav sadehu umeitav karmo yishalem. Cuando un hombre conduzca su animal a un campo o una viña, ya sea que haya dejado suelta al animal o esta consuma en un campo ajeno, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Entonces, Rashi dice así, este término kiyaver, a veces la palabra también en hebreo puede referirse a fuego, pero explica que en este caso no se refiere a fuego, sino se refiere a animal. Y trae un versículo que vemos en la Torah, donde vemos, dice, Anachnu uvi'ireinu, nosotros y nuestros animales. Y ahí vemos el término yaver que se usa acá en el contexto hablando de un animal. Después dice, conduzca sus bestias en el campo ajeno. Entonces, realmente hay 2 formas que hay muchas formas, pero en general puede haber hecho daño porque comió de la propiedad de su prójimo, o puede ser que simplemente pisando sobre la propiedad dañó su propiedad. Entonces, de cualquier forma, él tiene que pagar el daño. Ahora, puede pagar con dinero, pero si decide pagar con un campo, quiere pagar, dice, mira, por el daño que hice, en vez de darte dinero, quiero darte una propiedad o algo. Entonces, si es el caso, él tiene que dar de los mejores de sus propiedades. No puede decir, mira, allá tengo ahí en el interior del país, ¿no? un terreno que vale tanto, entonces agarra eso. No. Pero en realidad no es solamente por la ubicación, también es por la calidad de la propiedad. Ki teitze esh umatzah kotzim v'nechal gadish o hakama o hasadeh shalem yishalem hamavir et habe'era. Si un fuego se propaga y haya espinos y fuese consumida la parva o la mies o el campo, ciertamente pagará quien haya encendido el fuego. Entonces, Rashi explica así, esto es la ley, si un fuego salió culpa de una persona y dañó al campo o la propiedad de otra persona. Es otra forma que uno tiene que pagar. Entonces dice Rashi, si un fuego se propaga incluso por sí mismo, no es que tú lo hiciste a propósito, sino, pero salió de ti. Y haya espinos, la palabra kotzim significa lo mismo, dice que chardons en francés antiguo. Y fuese consumida la parva, es decir, que el fuego lamió los espinos hasta que llegó a la parva o a la mies que estaba de pie, mientras esta todavía estaba unida al suelo, o el campo, es decir, que arrasó con el campo arado de tal modo que el dueño del campo tiene que ararlo por segunda vez.
entonces ciertamente tiene que pagar en este caso. Es decir, dice Rashi, que a pesar de que haya encendido el fuego dentro de su propiedad y se extendió por sí mismo por medio de los espinos, no importa, es la responsabilidad de donde se originó este fuego. ¿Okay? Esto es la otra forma que se puede dañar y la responsabilidad que tiene. Y ahora sí comienza el tema de los guardianes. El primero es lo que se llama Shomer Sahar, un guardián que le pagan. Le dice, mira, necesito, me voy un tiempo, por favor, guárdeme, cuídeme esto y te pago por tu servicio. Ki yiten ish el re'eo kesef o kelim lishmor vegunav mibet ha'ish y mimatze haganav yishalem shnayim. Si un hombre entrega a su prójimo dinero u objetos para que los guarde y fue robado de la casa de este hombre, si el ladrón es hallado, pagará el doble. Dice Rashi, y fue robado de la casa de ese hombre según sus propias palabras. O sea, él dice que esto sucedió. Viene a buscar sus cosas y dice, mira, lo lamento, pero alguien se metió en mi casa y robó tus cosas que me diste para guardar. Entonces dice, si el ladrón se encuentra, entonces el ladrón tiene que pagar el doble al dueño del objeto robado. Im lo yimatze haganav, pero si no se consigue el ladrón, v'nikrav balabayit el haelokim, entonces el dueño de la casa se acercará a los jueces, im lo shalach yado b'melechet re'eu, que no extendió su mano sobre la propiedad de su compañero. ¿Qué quiere decir esto? Él está un poco sospecha. Dice, te di algo, y llego aquí y ya no está. Me dice, está robado, no se consigue el ladrón. Entonces, por favor, vamos al Bedín, al tribunal, y quiero que jures allá que no tocaste, ¿no? Las cosas y que no fuiste tú. Entonces dice, al kol dvar pesha, por todo asunto delictivo, dice al shor, al chamor, al se, al salma, al kol avida, asher yomar ki huze, ad haelohim yavo dvar shnehem, asher yershion, haelohim yishalem shnayim l're'ehu. Dice, por todo asunto, ya sea un toro, un asno, una oveja, una vestimenta o cualquier objeto perdido acerca del cual diga, este es, ante los jueces llegará la causa de ambos, y a quien los jueces hayan culpable, pagará el doble a su prójimo. Ok, dice Rashi así, por todo asunto delictivo en el que el acusado hubiese sido hallado falso en su juramento, porque hubo testigos que dijeron que él mismo lo robó, o sea, el mismo shomer, el guardián, lo robó, y los jueces lo hayan declarado culpable sobre la base de las palabras de los testigos, entonces él tiene que pagar doble a su prójimo. Este pasuk te enseña que la persona que alegue que le fue robado un cierto objeto que estaba bajo su cuidado y luego se descubre que él mismo fue el ladrón, él tiene que pagar doble. Y cuando haya jurado que la prenda fue robada, y después vienen testigos y afirman que él mismo lo robó, porque nuestros sabios interpretaron la frase, el dueño de la casa se acercará a los jueces, que eso es lo que dice en el texto de la Torá. Dicen de esta manera, explican estas palabras,
que esta expresión acercarse se refiere a un juramento. Entonces, si él dice que puedes afirmar sin lugar a dudas que esta acercarse significa un juramento o quizás solamente significa para el juicio. Entonces, si determinamos que significa que el hombre tuvo que jurar, entonces él juró y después se descubrió que no fue lo que él dijo. Entonces él tiene que pagar como un ladrón, porque ya dijimos que un ladrón paga el doble. Aunque no es el origen de su robo no es igual como un robo común y corriente, sino fue en un contexto de confianza, pero sigue siendo un ladrón. Y quizás hasta cierta manera es hasta peor, porque el otro depositó confianza, entonces él mintió y robó también. La confianza. Y rompió la confianza, además. Otra forma que uno puede tener la propiedad de otra persona en su posesión es si el otro se lo presta. Obviamente el nivel mayor de responsabilidad es si te están pagando, entonces tú tienes un nivel mayor de cuidarlo. Ahora, no, ese es el caso de un shomer que está siendo pagado por hacer el servicio. Ahora, si alguien le presta, ¿ok? Y eso es lo que sigue en el siguiente pasuk, dice que yiten ish el reo chamor o shor o se v'chol behema lishmor umet o nishba en roe. Dice, si un hombre entrega a su prójimo un asno o un toro, una oveja o cualquier animal a guardar, y éste muere, es lesionado o capturado sin que nadie lo viese. Entonces la ley dice, Shvuat Hashem tiye ben shnehem, im lo shalach yado b'melechet re'eyu v'lakach ba'alav v'lo yishalem. Entonces un juramento del Eterno habrá entre ambos de que no extendió su mano sobre la propiedad de su prójimo y su dueño lo aceptará y no pagará. Entonces dice Rashi, dice el guardián pagado deberá jurar que en efecto sucedió tal como afirmó y que él no extendió su mano sobre el objeto para utilizarlo para sus propios beneficios. Pues si extendió el mano para utilizarlo y después el objeto sufrió un accidente, entonces será responsable de los daños causados por accidentes. Velakach ba'alav, y su dueño lo aceptará el juramento y no pagará, es decir, que el guardián no le pagará nada al dueño del objeto. Ve'im ganov yiganev me'imo yishalem lebalav. Y si fue lesionado mortalmente, entonces traerá, si le fue robado, pagará a su dueño. Im tarof yitaref yivieu ed hatreifa lo yishalem. Y si fue lesionado mortalmente, entonces traerá testigos por el animal lesionado, no pagará. En otras palabras, hay distintas formas o cosas que pueden suceder mientras que un objeto está en posesión del guardián. Puede ser que el objeto fue dañado. Pero está dañado. Puede ser que fue robado. O puede ser, si es un animal llega y el animal está lesionado. Okay, entonces la Torah dice que tiene que jurar la persona que él no extendió la mano y no tocó el objeto. Y dice, Rashi explicó algo interesante. Capaz él tocó el objeto y después lo dejó y todavía no se dañó. Y después de eso ocurrió algo con el objeto.
El hecho de que él haya tocado ya el objeto cuando no debía, lo utilizó o hizo algo con el objeto, aun si en ese momento no ocurrió nada, pero ya sería responsable. Porque cuando alguien te da algo para guardar, es para guardar, no es para tocar. וכי ישאל איש מאם רעהו ונשבר עומד בעליו אין עמו, שלם ישלם. Si un hombre pide un objeto o animal prestado a su prójimo y se rompe o muere, no estando su dueño con él, ciertamente pagará. Dice Rashi, este versículo viene para enseñar que el que pide objetos prestados es responsable por los daños que le ocurran al artículo prestado a causa de accidentes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando eres un shomer, cuando eres un guardián, entonces accidentes, en ese caso no tienes la responsabilidad. Pues accidente es accidente y tú lo estabas cuidando y... Pero si está pagando. ¿Ah? Si le está pagando. Shomer. O sea, en el caso de un shomer hinam, ¿no? Uno está haciendo el favor al otro, un shomer hinam, un guardián sin pagar. Si él puede comprobar que hubo un accidente, pasó algo, entonces no tendría que pagar porque él estaba guardando pues nada. Pero si él pide prestado, okay, el hombre que pide prestado algo, su nivel de responsabilidad es mucho mayor. Porque el otro le está entregando un objeto. Claro, la diferencia es también que cuando uno pide prestado, es para utilizar el objeto. En cambio que cuando le piden a guardar algo, es para no utilizar el objeto. Entonces ahí la persona es más grave si la persona llega a tocarlo. Pero si supuestamente él hizo lo que fue, digamos, contratado o lo que pidieron hacer y no lo tocó, no le podemos culpar por un accidente, ¿no? Porque él no estaba usando el objeto, ¿entienden? En este caso sí. Pero hay una ley interesante, porque esto es siempre y cuando el dueño no está ahí presente con... O sea, le prestó y el dueño no está presente. Y ahora vamos a entender qué quiere decir eso. O sea, el dueño le prestó y no tiene nada que ver con el hombre. Entonces, él tiene esa responsabilidad. Pero dice, Im ba'alavimo lo yishalem im sachir huba b'scharo. Pero si su dueño estuviera con él, no pagará. Si era alquilado, habrá venido a cambio de su alquiler. Entonces, eso es una ley muy interesante que dice que si el dueño del objeto estuvo o presente en el momento de, digamos, que pasó lo que pasó, pero ni siquiera hace falta que esté presente. Si está en el empleo de la persona el cual le prestó el objeto, inclusive si no estuviese presente en el momento que pasó lo que pasó, entonces en este caso no tiene que pagar. Esto es, en el tratado de Baba Kama, se habla muy extensivamente acerca de estos 4 guardianes y los detalles de sus responsabilidades. Aquí, como mencionamos ayer, eso es una semilla de la idea, pero de aquí realmente salen muchísimas leyes acerca de la responsabilidad que uno tiene cuando está en su posesión el artículo, el objeto de otra persona. Sigue diciendo, V'chi yefate ish betula asher lo orasa v'shachavima. Si un hombre seduce a una mujer, un virgen, que no estuviera desposada y yace con ella, Mahor yimharena lo li isha. Dice, deberá darle un contrato matrimonial
como esposa suya. Ima'en yima'en avia letita lo, kesef yishko kemoar habetulot. Si su padre no quisiera dársela, pesará dinero conforme al contrato matrimonial de las vírgenes. Entonces, esto es si una mujer, hombre, digamos, es la seducción inmoral, o sea, que no es que fue contra su voluntad, pero como que la convenció y tuvo relaciones con la mujer. Entonces, él ahora tiene una responsabilidad hacia ella. Y si es el deseo de ella y de su padre, él tiene que casarse con ella. Si el padre dice no quiere, en este caso, entonces tiene que pagar al padre por lo que hizo. Okay, dice Rashi, es decir, que el seductor habla al corazón de esta mujer hasta que ella consiente, y asimismo esta frase es traducida en el Targum cuando la convenza. O sea, seducir significa la convenza, la va tratando de convencer. Entonces deberá darle un contrato matrimonial, o sea, él deberá fijarle el precio del matrimonio según la costumbre de un marido con su mujer, escribir una ketubá, el contrato matrimonial, y debe tomarlo como esposa, ya que él hizo lo que él hizo. Entonces dice, conforme al contrato matrimonial, el cual es una suma fija de 50 ciclos de plata, shkalim, en caso de que un individuo tome a una virgen y se acueste con ella por la fuerza, como se declara en otro lugar, y el hombre que yace con ella entregará al padre de la joven 50 ciclos. La tenía para toda la vida, son muy baratos. 50. No, lo que quiere decir es que no puede hacer esto y después dejarla. Tiene una responsabilidad. Tiene hacia ella, tiene que casarse con ella si es que quiere, y si no, tiene que pagar como si alguien, o sea, que después dice, Mechashefa lo techaye, a una hechicera no dejarás vivir. Nosotros no permitimos, en la Torah no es permitido la hechicería. Y dice, tener relaciones con un animal, ciertamente dice, morirá. Zoveach leelokim yechorom, bilti la Hashem levado, dice, el que sacrifique a los dioses será exterminado, salvo al Eterno exclusivamente. O sea, cualquier idolatría también es extremadamente prohibido. Veger lo tone velo techaletzenu ki gerim heyitem beretz Mitzrayim. No deberías oprimir a un extranjero, pues ustedes fueron extranjeros en la tierra de Mitzrayim. Kol almaná viatom lo te'anun. No puedes humillar a ninguna viuda o huérfano, no puedes humillar a nadie, pero es una prohibición adicional si es una viuda o un huérfano. Imane ta'aneoto ki imtsa'o kitzak elai shamoa eshma tza'akato v'chara api v'harakti etchem b'cherev v'hayu neshechem almanot u'v'nechem yitomim. Si lo humillas de cualquier modo, pues si ellos claman a mí, que es el caso obviamente de una persona que vive sufrida, como el caso de una viuda o un huérfano, ciertamente Dios dice que va a escuchar ese clamor, se encenderá, dice, mi ira,
y mataré a ustedes con la espada, y sus mujeres se convertirán en viudas y sus hijos en huérfanos. O sea, es algo muy delicado el trato de huérfanos y viudas. El último punto de hoy dice, Im kesef talvet ami et ani imach lo tieh lo kenoshe. Cuando prestes dinero a mi pueblo, al pobre que está contigo, no actuarás hacia él como acreedor. ¿Sí? Lo tesimun alav neshech, no le impondrás interés. Im chavol tachbot salmat reecha ad bo hashemesh teshivenu lo. Si tomas la vestimenta de tu prójimo en garantía hasta la puesta del sol, se la habrás devuelto. Ki hiksuto levada hi simulato leoro bamei yishkav vehaya ki yitzak elai veshamati ki chanunani. Pues esa es su único ropa, su vestimenta para su cuerpo, en que se acostará. Y cuando él clama a mí, lo oiré, porque yo soy piadoso. Esta última ley está hablando, si alguien le dio un préstamo a una persona pobre y pidió un artículo, digamos, de depósito, de garantía, tienes que asegurar que la garantía no es algo esencial para la vida de la persona. Y si lo es, puedes ir cambiando la garantía. ¿Qué quiere decir? Si le quitas, o sea, la ropa de noche que usa, o la almohada, y dice, mira, dame esto como depósito, él no tiene otro depósito, entonces él no va a tener cómo dormir. Si de día le quitas algún instrumento de trabajo que es el de él, entonces lo que deberías hacer es, si necesitas garantía, lo cambias. De día, o sea, agarras la cosa de noche, y de noche agarras lo de día, pero tienes que estar muy pendiente de no oprimirlo y hacerlo sentir esta presión. Y dice, si le presionas así, entonces Hashem va a ver por qué, y Hashem siempre está muy y sumamente pendiente de las personas que sufren y que son pobres y son necesitados. Y nosotros tenemos que ser dados a ayudarlos de la mejor forma. Con eso terminamos.